Bueno, ok. Pues ahora sí, oficialmente todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Club de Lectura. Si están aquí, bueno, entiendo que leyeron el cuento, ¿verdad? Del Inmortal de Jorge Luis Borges. Si hay alguien que no lo leyó, pero por curiosidad se unió a la sesión, también está bien, se vale, no pasa nada. Ahora, me gustaría entender quiénes de los que estamos aquí ya habían leído anteriormente a Borges. Que levanten la mano. Si conocían algo de Borges, ya habían leído algún otro relato de él, algún otro texto, no sé, sus ensayos, su poesía, tal vez. A ver, ¿qué otras cosas habían leído de Borges anteriormente? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Victoria, escuchamos que encendiste tu micrófono. Ah, pero no. Sí, no, yo decía que no me quiero salir del inmortal. Prefiero mantenerme en este sendero ahora. Ok, ok, bien, bien, Gloria. Pero no hay problema. Si alguien desea hacer referencia a alguna otra lectura, está bien, porque parte del análisis que vamos a hacer tiene que ver con también entender un poco el contexto a través del autor. Entonces, por eso les preguntaba si ya habían leído a Borges, qué otras cosas habían leído. Entonces, bueno, Gloria dice, "Oh, yo prefiero no desviarme, pero alguien más que le gustaría compartir su experiencia leyendo a Borges. Buenas noches, perdón que no encienda la cámara, Benjamín, pero estoy un poco engripada. Adelante, María del Carmen, te No escuchamos. lo tomen como una falta de respeto, por favor. No te preocupes. Sí, yo he leído a Borges. Yo soy de Argentina, me crié en el Gran Buenos Aires, que es los alrededores de la ciudad. Y bueno, una de las últimas cosas que justo leí porque estaba haciendo un taller de de cuentos de ficción fue el Aleph, el Aleph, creo que se pronuncia. Y he leído otras cosas. De jovencita no lo leí, ahí está. Así que bueno, pero siempre me interesa leer a Borges, así que agradezco y agradezco que me dejen participar. Yo leía más a Cortázar, a Roberto Art de jovencita, y bueno, ya ahora tengo 68 años, así que ya hace unos años estoy leyendo a Borges. Acá hicieron un congreso en la Alianza Francesa, pero lamentablemente como ando con algunos temitas de salud más allá de mi gripe actual, no he podido participar, pero sí lo he leído. Y me Excelente. interesa más leerlo en grupo, digamos, así con alguien como tú y el resto de las compañeras y compañeros, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, María del Carmen. Ya Bueno, pronto en la próxima espero poder estar bien y encender la cámara. no te preocupes, es un placer que estés Muchas aquí. gracias. Gracias, María del Carmen. Así es, bueno, como dices, el Aleph, quizá uno de los libros más conocidos de Borges. De hecho, probablemente algunos de ustedes leyeron el cuento del inmortal suelto, anda por ahí suelto en internet, valga la expresión. De hecho, les compartimos un link. Pero bueno, originalmente se encuentra en este volumen. De hecho, el Inmortal es el cuento que da apertura a esta colección de cuentos titulada El Aleph. Gracias, María del Carmen. Y me llamó la atención que mencionas también a Roberto Art. Por ahí tengo Los Siete Locos y he querido Ah, conseguir sí. Juguete Rabioso. Y tenés que seguir con los lanzallamas, porque se dice que los lanzallamas es la continuación de los siete locos. Qué interesante. Aunque en Cuando yo era internet, jovencita acá en Argentina, años 75 más o menos, había no sé cómo era, una organización, no sé cómo decirlo, que se llamaba Círculo de Lectores. Y tú para asociarte tenías que comprar todos los meses un libro. Y bueno, yo había terminado la secundaria, en la secundaria había leído mucho a los simbolistas, a los poetas malditos, ¿no? Teníamos una profesora así. Y bueno, y la señora que ofrecía los libros, la vendedora, me dijo, ¿por qué no lees este que te va a gustar a vos? Porque ella más o menos, y me enamoré cuando vi Los Siete Locos y bueno, y después seguí con los lanzallamas y todo el resto. Así que bueno, si no lo has leído los lanzallamas, te lo recomiendo. muchas gracias por la recomendación.
Es No, decir, perdóname el Benjamín, atrevimiento, ¿eh? que es Perdóname un el atrevimiento. poco difícil encontrar los libros de Art aquí en México, pero si gustan al final les hago una recomendación también de cómo conseguir algunos libros que quizá hasta descatalogados puede que estén. Muchas gracias María del Carmen. Virginia, No, y hace no lo rato, tomes como un atrevimiento de mi parte que te hago sugerencias a ti, pero bueno, es con todo respeto, ¿eh? al contrario, se agradece, se agradece. Virginia, hace rato te vi desactivarte del micrófono, me imagino que querías comentar también, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo también leí el Aleph, pero empecé con ficciones. Es la obra que empecé a leer y después me clavé mucho con los poemas de Borges que me parecen riquísimos en todos sentidos, ¿no? Entonces es lo poquito que he podido leer de Borges, pero me encanta su manejo del lenguaje, la profundidad que tiene para mencionar cualquier cosa. Entonces realmente sí soy una fanática de Borges. Ese es el comentario que quería yo hacer. Muy bien, Virginia. Una pregunta, Virginia, ¿desde dónde te encuentras? ¿De dónde? Yo vivo en la Ciudad de México, estoy cerca de mi compañera, yo vivo en el área de Coapa y yo Ok. trabajo en la Facultad de Medicina en la UNAM. Ah, muy Entonces, bien. pues estamos muy cerquita las dos y también, pues cuando quieran venir, aquí tienen su casa. Yo, aparentemente cerca de Ciudad Universitaria, pero hay una gran avenida, Calzada de Tlalpan, que hace que esto sea una tortura para poder llegar a Ciudad Universitaria. Entonces, pues desde aquí los saludo a todos. Excelente. Un gusto, Virginia, tenerte aquí Igualmente, muchas Benjamín, gracias. ¿Mandé? Benjamín, yo quería decir algo con respecto a México. Yo nunca llegué hasta ahí, pero he comprobado a través de los años que son muy intelectuales los mexicanos. Yo estoy en un grupo desde hace bastantes años que se llama Desempolvando lo Inconsciente. La coordinadora es María B. Bickerman y bueno, trata sobre justamente el ámbito del psicoanálisis lacaniano y nos envía un libro o una peli para leerlo en el transcurso del mes y una vez que terminamos todos, tienen una fecha y empezamos hasta a hacer los comentarios breves, los nuestros, porque en realidad los que manejan más son profesionales de la cinematografía, de la literatura y del psicoanálisis. Así que nosotros podemos echar un poquito de comentarios al final de los expositores, pero digo que es un pueblo muy intelectual porque realmente hay un montón de cosas que yo sigo desde Argentina que me llegan desde México, pero hace años, ¿eh? Así que me encantaría poder conocer algún día todo eso. Gracias, gracias, Gloria, por el comentario. Lau, tú eres psicoanalista entonces. Interesante. Mira. Sí, Entonces, ahí Lau, estoy. En todos esos Virginia, grupos argentinos también. este, ya escucharon ustedes dos, Lau, Virginia, no sé quién más esté aquí que también sea de México, pero dejó la vara muy alta, Gloria, con sus comentarios, no podemos defraudar. Pero gracias, Gloria, por tus comentarios tan generosos. Voy a tratar aquí, bueno, hay algunas personas más que desean unirse. Listo. Eh, y se va a poner peor en la calzada de Tlalpan el próximo año, Virginia, porque ahí es donde está el Estadio Azteca, han de saber quienes no conocen la Ciudad de México, y en el Mundial de Fútbol va a estar peor el tráfico todavía. Pero bueno, gracias, Gloria. Vamos a continuar con los comentarios. Eh, Mencionabas, Virginia, también la poesía de Borges. Aquí en el chat alguien mencionaba acerca del poema El amenazado también, que es muy famoso. Hablando de textos famosos de Borges, también, Virginia, hacías una referencia a ficciones.
que probablemente, bueno, no sé cómo sea en otros países, pero probablemente aquí en México, tanto Ficciones como el Aleph sean los dos libros más conocidos que hay de Borges, los más comerciales también, si cabe la expresión, porque es muy, muy distinto o quizá también un poco complicado hablar de literatura y utilizar el adjetivo comercial, y además en un autor como Borges. Pero a lo que me refiero es, son los más fáciles de conseguir porque son los más conocidos aquí en México, aunque hay otros excelentes volúmenes, como por ejemplo Historia Universal de la Infamia, ¿no? También. Eh, bueno, ahora sí, hablando específicamente del cuento El Inmortal, me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes y bueno, de aquí en adelante les pido por favor que quienes deseen responder las preguntas que voy haciendo, la dinámica que vamos a seguir es si pueden ir levantando la mano aquí en el Zoom y entonces de forma ordenada les vamos dando la palabra. Lo primero que me gustaría comprender es, bueno, más bien de parte de ustedes conocer. Vayámonos a un poquito la forma del análisis que tuvimos más o menos con el Gran Gatsby, quienes estuvieron en la lectura anterior. Me gustaría preguntarles por los temas. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas que para ustedes en particular resaltan en la lectura del Inmortal? Adelante, Gloria, te escuchamos. Gloria, no sé si nos escuchas, pero te decíamos que adelante, te escuchamos. Creo que está tratando Sí, del micrófono, pero sí, sí. no Ahí está, sé. adelante, adelante, ¿Cómo Gloria. me habías silenciado desde tu computadora? Por eso. Bueno, yo creo que una de las cosas que trata la narración es la identidad como seres humanos, eso antes que nada, y el tema de la inmortalidad, que eso no existe, por lo menos en el planeta Tierra. Se puede hablar de amortal como ciertos organismos que son 6 que viven en los fondos submarinos, que tienen la capacidad de regeneración y pueden vivir hasta 10.000 años cuando sienten que el ambiente está no apto, retroceden con su ADN y vuelven al estado primario. Por eso la palabra inmortal eh, no es aplicable ni siquiera en el cuento, porque justamente el tribuno, después de muchas aventuras, y regresa a la mortalidad, o sea que ni siquiera en el cuento existe lo que se llama inmortalidad. Eso es una cosa muy importante de tener en cuenta. Y bueno, dijiste algo del cuento del Aleph, que es un libro, y que en realidad lo primero está el inmortal, pero como categoría editorial es del 1929. Tengo entendido que Los Inmortales lo inaugura Borges en una tirada de revista en 1927, o sea que es mucho anterior y creo que se merece estar como primera narración en ese contexto del libro del Aleph, que ya la editorial lo pone a partir de 1929. Y con respecto a la identidad, lo más profundo que yo saco del autor es que él, como persona invidente que tiene la incapacidad
total a partir del año 1955, que queda totalmente invidente, logra tomar esa oscuridad como para hacer de sus obras las más cumbres de su literatura personal. Yo lo tomo así como cuando has preguntado en el Gran Gatsby qué es lo más importante que yo rescato. Bueno, lo que yo rescato es justamente la resiliencia que tiene el autor en su vida personal como invidente y sacar las mejores obras. Y bueno, acá el tribuno pasa también como parte de la vida del autor, eh, porque él lucha a través de varias batallas en muchos años, desde los años 300 hasta que se vuelve mortal, nunca estuvo quieto, es más, escribía. Entonces, para mí, lo más espectacular de la obra es ser como adelante a pesar de la oscuridad en que vivas y todo lo que te ocurra, siempre tenés que estar un para arriba. Así lo expresó el autor eh, enmascaradamente en todas sus obras. Ese es mi aporte. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gloria. Voy a detenerme en este comentario que acabas de hacer tú para apuntar varias cosas interesantes que mencionaste. Por ejemplo, es verdad, Borges no se sentó a escribir un libro y decir, a ver, voy a escribir un libro llamado El Aleph. O sea, el Aleph como proyecto de un libro que contenía cuentos no existió en la mente de Borges. Esto es más bien un, una maniobra editorial, ¿no? Lo más común en la época de Borges, lo más común en gran parte del siglo XX hacia atrás, era que los textos se publicaran en otro tipo valga la redundancia, de publicaciones, ¿no? Como revistas, como diarios. Entonces, Borges y muchos escritores de su generación publicaron este tipo de obras, hablando, por ejemplo, de los cuentos, en algunos casos de los poemas, no así el primer poemario de Borges, que fue Fervor de Buenos Aires, ese sí existió como un libro, pero hablando de los cuentos, por ejemplo, eh, la editorial recogió lo que ya estaba publicado en revistas y en otros medios. Entonces, vamos a ver qué sucede eso también, por ejemplo, con el libro de ficciones. Ficciones tal como se publica hoy en día, de hecho, es la combinación de dos libros. Uno llamado Artificios, me parece, si estoy mal, corríjanme, y el otro es El Jardín de Senderos que se bifurcan, ¿correcto? Y hoy en día esos dos volúmenes conforman lo que se vende y se publica como ficciones. Entonces, es un buen apunte, Gloria, que entender que muchos de estos textos, y se los menciono por si alguien desea adentrarse más en el libro en general de El Aleph, o en algún otro de los libros de Borges, entender que muchos de estos textos en esa época no se publicaban como se publican ahora, sino que lo acostumbrado era ir publicando un cuento y a los meses o a los años incluso otros cuentos. Varios de los cuentos que conforman el Aleph se publicaron o fueron escritos en diferentes años. Ahora, tú mencionabas, Gloria, que el cuento del inmortal con justa razón se encuentra al principio del libro, ¿no? Y hacías referencia a ello en términos cronológicos, ¿no? Debido a que fue escrito primero, entonces tiene un lugar merecido al inicio del libro. Y ahí quiero rescatar también pues otro apunte, porque fíjense que
es un poco diferente cuando desde el principio en la mente del escritor el proyecto de un libro de cuentos nace como tal y el escritor dice, vamos a decir lo que dije hace un momento que Borges no hizo, ¿no? Decir, voy a sentar a escribir un libro de cuentos, ¿no? Si Borges hubiera hecho esto, lo que sucede hoy en día, que es lo más común con los libros de cuentos que se publican de forma contemporánea, con los autores que actualmente están vivos y que publican cuentos, es que si ellos trabajan un libro de cuentos junto con la editorial, sí es muy importante el tema de escoger el orden de los cuentos. Hace un año me encontraba yo en la Feria del Libro en Guadalajara y ahí estuve en un par de charlas que dio la escritora Clara Obligado. Algunos de ustedes tal vez la conozcan, hayan escuchado sobre ella o hayan leído incluso acerca de ella. Ella es argentina, pero casi toda su vida ha vivido en España y principalmente ella se dedica al género del cuento. Y junto con otros cuentistas, ella hacía referencia a esta característica en específico. Ella decía, los libros de cuentos, tal como se escriben hoy en día y como se publican, están hechos para leerse en el orden en el que fueron escritos. Hay una intención ahí al momento de seleccionar el orden, tanto del autor como del editor. Caso muy distinto, lo que se publicaba en el siglo XX, que es cuando se publicó ya el Aleph como un volumen que contenía los libros de cuentos. Pero me pareció muy interesante el comentario y se los quise compartir a ustedes, porque analizar un libro de cuentos que ha sido publicado probablemente del siglo XXI en adelante es muy distinto a analizar los cuentos de la época de Borges, con sus contadas excepciones. Por ejemplo, aquí en México tenemos a Juan Rulfo con el Llano en Llamas, y sabemos que el Llano en Llamas sí era desde el principio un proyecto de un libro de cuentos, y que Juan Rulfo eligió, junto con la editorial en ese tiempo, el orden de los cuentos. Es decir, en el caso de él sí sucedió lo que actualmente sucede en los libros de cuentos. Y por cierto, paréntesis, hablando de Clara Obligado, les recuerdo que a mediados del próximo año vamos a estar viendo un libro muy interesante de ella que se llama El libro de los viajes equivocados, que por cierto es un libro de cuentos. Entonces, y a diferencia de lo que estamos haciendo hoy con El Inmortal, que solamente estamos analizando un cuento, cuando tengamos esa lectura aquí en el club, es el libro en total. Y esto obedece al comentario de la propia Clara Obligado, que ese libro fue escrito pues para leerse como un conjunto. Y cuando lleguemos a esa sesión vamos a entender, vamos a comentar y vamos a hablar de por qué es así, por qué es importante el orden y el conjunto cuando se trata de los libros de cuentos. Muchas gracias, Gloria, por tu comentario. Me gustaría saber si alguien más desea levantar la mano para compartir también qué otros... Bueno, ahorita rescaté algunas cosas del comentario de Gloria, pero les recuerdo la pregunta, ¿qué temas son preponderantes para ustedes en la lectura de El Inmortal? ¿Quién más desea compartir su perspectiva sobre esta pregunta? Sin miedo, sin pena. Estamos en confianza, somos familia. Adelante, Virginia. Bueno, muy breve y ya es la última vez que hablo. Yo creo que en este cuento Borges refleja los temas que han sido obsesión en mucha de su obra. Yo creo que Borges siempre está obsesionado con el tiempo, eso se refleja en esta obra, con el infinito, ¿no? Con la eternidad, es algo que obsesiona mucho a Borges, y con el sentido de la existencia. Y creo que él utiliza la inmortalidad para dar a la finitud de la existencia la idea del sentido que ésta puede tener. Y este es el manejo que a mí me parece muy interesante dentro de todas las obsesiones que tiene Borges, pero le da, utilizar la inmortalidad para hablar de la finitud es algo que a mí me parece un manejo muy interesante, me gustó mucho, ¿no? Entonces era mi comentario. Muchas gracias, Virginia. Muy interesante tu comentario y muy acertado. Fíjense lo interesante de esto que dijo Virginia.
utilizar la inmortalidad para resaltar la finitud. Y es lo que vamos viendo a lo largo de este, llamémoslo dentro de la diégesis de la historia, es como si esto fuera un testimonio, ¿no? Del personaje que decía Gloria, el tribuno, que más adelante se va revelando, si no más bien la narración es del propio Homero, ¿no? Pero independientemente de la identidad del narrador, supongamos que la narración en sí misma es un testimonio. Y hacia el final de este testimonio va resaltando lo que Virginia nos acaba de decir. Solamente la finitud, en este caso, la finitud de la vida tiene sentido debido a que hay conciencia de que existe ese fin. Cuando esa finitud termina, es decir, cuando este personaje, junto con otros que en la historia consiguieron la inmortalidad, por lo menos se podría decir que la consiguieron o pensaban, pues sí, perseguían la inmortalidad y hasta que no encontraron ese otro río que les devolvía la mortalidad y quién sabe si todos la encontraron, pero solamente cuando les llegó la inmortalidad, entonces la vida dejó de tener sentido para ellos porque dejó de ser finita. Y aquí es donde resalta este comentario que nos hacía Virginia. Borges utiliza el tema del infinito para aproximarnos al valor que tienen las cosas que en la vida son finitas. Excelente, excelente comentario, Virginia. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? ¿Algún comentario más sobre los temas que ustedes ven resaltados? Lau, ¿te escuchamos? Desde tu psicoanálisis. No lo psicoanalicé, pero pensaba un poquito en esta forma que tiene Borges, eh, como todos los escritores, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo interno, como Silvia Plath, por ejemplo, que todo el tiempo develó estas ganas de morir. Bueno, él develaba estas ganas de no morir, ¿no? Que no muera, que no muera, que no muera él en sus letras, ¿no? Apenas fui a una presentación de un libro de una psicoanalista, por cierto, y uno de los presentadores dijo una frase muy bonita. Dijo, hay libros que están escritos por los autores y otros que son y viven en los autores. Y a mí me parece que Borges no nada más es una narrativa de un cuento, sino unas ganas infinitas de ser inmortal en sus letras, ¿no? Inmortal en sus cuentos, poder caminar hacia adelante, poder caminar hacia atrás y seguir encontrando un sentido. Entonces, yo leo a Borges lo poco que he leído, porque tampoco es como que tenga muchísimo bagaje con la lectura de Borges, pero lo que he leído y lo que he leído biográficamente me parece que es muy interesante, porque el hombre no, o sea, perdió la vista, no fue que naciera ciego, sino que paulatinamente perdió la vista, ¿no? Pero tuvo oportunidad de leer muchísimo, vivía entre libros. Y no hay mejor forma de ser inmortal que mediante las letras. A mí me parece que este cuento tiene todo el sentido del mundo para lo que él quería dar a entender. Es, yo me voy a ir, pero esto se va a quedar aquí. Y a mí me convierte en un inmortal. Ese es mi punto. Muchas gracias, Lau, por esta interpretación. Como he hecho en cada comentario, voy a rescatar varias cosas de lo que tú dijiste, Lau. Esta búsqueda de la inmortalidad a través de las letras. Para quienes estén más familiarizados, yo me imagino la gente allá en Argentina, sobre todo, porque Borges fue funcionario incluso del gobierno, ¿no? Él fue director de un par de bibliotecas a lo largo de su vida. En primer lugar, fue de una pequeña biblioteca que es la Miguel Cané, me parece. Si estoy equivocado, corríjanme. Y después fue director de la Biblioteca Nacional cuando terminó el régimen peronista, ¿no? Por eso digo, me imagino quienes son de allá conocen un poquito más el contexto de la familia de Borges y de esta búsqueda, porque había una búsqueda de la inmortalidad. Borges era bisnieto del coronel Isidoro Suárez.
que era el abuelo de su madre, la señora Leonora Acevedo, que era una figura prominente de la historia en Argentina. Y ellos como descendientes del coronel Suárez, cuando Borges nació a finales del siglo XIX, pues ya eran una familia un poco, digamos, venida a menos, ¿no? Un poco ya decadente. Y del lado materno de la familia de Borges, precisamente de la familia Suárez, la familia Acevedo, su madre Leonora Acevedo, había como siempre esa como búsqueda de volver a las viejas glorias, ¿no? De nuevamente colocar a la familia del coronel Suárez en el lugar que debería ocupar en la historia, pues no sé si de Argentina, pero Borges lo consiguió pues más allá de Argentina, ¿no? Y era una obsesión de la madre. O sea, yo les quiero recomendar los textos de un autor que se llama Javier Peña, él es español, él tiene un libro que se llama Tinta Invisible, donde habla, donde precisamente del contexto en el que fueron escritas varias obras conocidas, y es un poco de lo que estamos platicando ahorita, entender la literatura desde la vida de los autores. Y entonces, hablando de la vida de Borges, Javier Peña habla de eso como una obsesión que tenía la madre de Borges, esta obsesión por regresar su importancia a la familia, ¿no? Ahora, además de eso, quienes conocen un poquito más la historia de Borges también saben que él mismo, él era muy influido por su madre. Es decir, esta obsesión que la señora Leonor tenía, quién sabe hasta qué punto la transmitió en Borges por el nivel de influencia que ella tenía y que tuvo en Borges a lo largo de toda su vida. A ver, tan es así que cuando Borges perdió la vista, quien lo cuidaba era ella, era la señora Leonor. A quien le dictaba los textos era a ella. Y incluso en algunos casos, Borges llegó a comentar que ella misma le sugería algunos cambios en la escritura de sus textos. Borges siempre tuvo esta forma tormentosa de relacionarse con el sexo opuesto porque su madre siempre estaba ahí en medio de las relaciones, ¿no? Con Estela Canto, con María Kodama, siempre su madre estaba metida. Entonces, hablo de esto porque lo que quiero decir es esa obsesión que tenía la madre, quién sabe si probablemente en algún momento también se convirtió en la obsesión de Borges, aunque pareciera que no, porque el Borges público era el Borges que no admitía elogios, ¿no? Era el Borges que cuando le decían, señor, usted es un genio, diga, no haga caso, esas son calumnias, ¿no? Pero el otro Borges, perdón, alguien tenía enseñado su micrófono, ahí está, bueno. ¿Y por qué hablo del otro Borges? También porque hablamos de la identidad como uno de los temas en este cuento, ¿no? Y Borges siempre se dedicó durante toda su vida y toda su obra a construir el personaje de otro Borges, ¿no? Él habla mucho de ese otro Borges, al que pasó toda su vida persiguiendo. Y quién sabe cuál de los dos es el que en realidad contiene lo que había en los anhelos de él. Y a eso me refiero, un poco con lo que tú dices, Lau. Probablemente esta forma de abordar la inmortalidad habla también de una manera en la que su madre ya le había transmitido la obsesión por tener nuevamente un nombre, ¿no? Nombre, no hombre, un nombre. Eh, y bueno, al final con la perspectiva que nos da el tiempo, desde el siglo XXI nosotros podemos decir, el coronel Suárez era el bisabuelo de Borges, no Borges era el bisnieto del coronel Suárez, ¿no? Es decir, la figura sobrepasó aquella primera figura que era la del coronel que había dado a esta familia esa posición. Gracias, Lau. Gisela, te escuchamos.
Sí, en cuanto a los, comparto plenamente todo lo que te estoy escuchando atentamente y comparto las opiniones que han referido. En cuanto a los temas, eh, también la infinitud, la comprensión de la realidad, eh, la percepción, pero más allá, yo me parece que si escarbamos un poquito, como que hay una búsqueda de encontrarle un sentido espiritual, una búsqueda de Dios que solapada, que no lo dice específicamente, pero que él quiere encontrar, a ver a dónde está, y como que en en sus cuentos, va, busca laberintos, cosas, ahí que da vueltas, espirales, pero medio como que quisiera tener una comprobación, una cosa de Dios o de algo espiritual, eh, y como que no la tiene y la deja, ¿no? Y otro detalle que llama la atención y que muchas veces uno dice que se puede llegar a complicar la lectura de él, la verdad que él desde chico que trabajaba, que sabía latín, o sea, que sabía un montón de cosas, y yo, cómo hace, por ejemplo, referencia a la mitología, a la historia, a la poesía, entonces va, viene, hay palabras que son complicadas, entonces como que al principio uno tiene que leerlo como viene y después hacer otra relectura para ir a buscar al diccionario o a donde sea, a don Google o a donde sea. Eh, pero y mezcla datos reales con la ficción y como dándote a entender que realmente pasó, te da la sensación que sucedió, que es algo biográfico, porque te da el nombre, el apellido, que lo encontré, y entonces voy a decir, pero es cierto, no es cierto esta historia. Y hay que encontrarle la vuelta porque en todos los cuentos como que más o menos se repite eso, el encontrar más de un narrador, el que ahí te va dando, pero bueno, la verdad que es muy jugoso todo esto. Ese es por ahora el aporte que puedo dar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gisela. Y es verdad, a ver, Borges es un maestro de la metaficción, ¿no? De esto que tú acabas de mencionar, que parece el manuscrito encontrado, parece un dato biográfico, parece, o sea, nos mete en una narración dentro de otra narración y nosotros pensamos, llegamos a tener la sensación de que la narración más superficial en realidad es una anécdota o una crónica, digamos, que no tiene que ver con la ficción, ¿no? Y esta es una técnica, fíjense, ahí les va, les va otro dato. Seguramente algunos de ustedes han escuchado o han leído a Italo Calvino, este autor italiano del siglo XX, ¿no? Bueno, Italo Calvino, él fue invitado a dar unas conferencias en Harvard en 1985. Era un ciclo de conferencias muy famoso, al cual invitaban pues, personajes muy importantes dentro de la literatura. Borges mismo llegó a dar esas conferencias. Entonces, en el año 85 invitan a Calvino y Calvino fallece un par de semanas antes de su compromiso, ¿no? Para dar las charlas. Pero todas sus anotaciones de lo que él iba a enseñar fueron rescatadas y actualmente están publicadas por la editorial Ciruela. El libro se llama Seis propuestas para el próximo milenio. Y entonces en ese libro, que visto desde la perspectiva de cómo lo leemos nosotros a manera de publicación, podríamos decir es un ensayo, cuando en realidad el contexto nos indica que más bien se trata de unas notas para unas conferencias, precisamente habla de seis propuestas, es decir, aproximándose a 15 años de distancia del inicio del nuevo milenio. Calvino trata de recoger cuáles son
los valores en la literatura que han perdurado con el tiempo y que vale la pena conservar. Y cuando digo valores no me refiero a esto que hablábamos con el Gran Gatsby de moralizar o educar, no, no me refiero a esa clase de valores, me refiero a cuáles aspectos de la literatura tienen valor para la humanidad, al grado de que a finales del siglo XX habían perdurado en el tiempo y, como decía, pues Calvino propone que en la literatura posterior, para el inicio del milenio, también permanezca, ¿no? Y entonces Calvino hace referencia a Borges precisamente y a esta técnica de la que tú hiciste mención, Gisela. Y es interesante, porque fue la primera vez que yo leí eso, yo no sabía eso, pero Calvino dice que esta forma de trabajar las historias como si fueran cajas chinas, ¿no? Relatos dentro de relatos y poner una narración superficial, era la forma de Borges de escapar del bloqueo. Es decir, por mucho tiempo Borges tuvo un periodo en el que específicamente en la narrativa tuvo dificultades con lo que él escribía. De hecho, hay un relato que ustedes seguramente conocen que se llama El Sur, que está en el libro de ficciones, que hace referencia a una persona que tiene un accidente y se golpea la cabeza. Bueno, eso en realidad a Borges le sucedió. Borges tuvo ese accidente y estuvo a punto de morir. Su escritura fue distinta a partir de ese momento. Yo no estoy diciendo que a causa de, solo estoy diciendo que a partir de ese momento. Lo que quiero decir es que antes de eso Borges era el Borges poeta, el Borges de fervor de Buenos Aires, el Borges del ultraísmo, pero no se había adentrado todavía en la escritura de narrativa. Y cuando lo hace con cierta dificultad. Y entonces, para huir de del bloqueo, entonces dice Calvino, no lo dice Benjamín Balbuena, porque luego no me reclamen a mí, dice Calvino que para rehuir del bloqueo, como una manera de quitarse la responsabilidad de decir, eso yo no lo escribí, entonces inventa estos otros personajes que son narradores en la capa más superficial de la narración, como en este caso es la línea narrativa, cuando digo este caso me refiero al el inmortal, es la línea narrativa de Joseph Cartaphilus llegando con los tomos de la Ilíada a la princesa. Entonces, en ese momento, Borges hace este ejercicio de decir, yo nada más, a mí me platicaron, yo nada más escuché esta historia, no es mía. Y de alguna manera también de lidiar con la crítica, porque hasta ese momento también la crítica no había sido muy buena con Borges. Entonces es interesante que haces este apunte, Gisela, y como dato se los comparto. Si alguien no ha leído Seis propuestas de Calvino, se lo recomiendo también. Es un libro muy, muy interesante para comprender, pues iba a decir la literatura actual, pero yo quiero decir para comprender pues la historia de la literatura. Y es otra cosa que rescato de tu comentario, Gisela. Borges dialoga mucho con todo tipo de tradiciones y mitologías. A ver, creo que está por demás decir que este hombre era una enciclopedia andando, ¿no? Y eso se ve reflejado en sus textos. Y eso es porque él desde muy temprano tuvo acceso a las bases de la literatura universal, es decir, a aquellos textos que si nosotros leemos, entendemos esa literatura. Y si gustan, más adelante yo les pregunto cuáles serían esos textos que consideramos que sientan las bases de todo lo que está escrito posteriormente. Pero antes me gustaría escuchar el comentario de Rosaura. Te escuchamos, Rosaura. Hola, pues a mí me parece la lectura pues muy interesante, que toca temas que algunos otros autores han tocado, que es esta dualidad entre la vida y entre la muerte y la inmortalidad. Y recordé mucho el libro de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, que justo también habla de eso, ¿no? Un lugar donde la gente no muere y todo el caos que trae, ¿no? Todo el caos que trae, pero también habla y toca esa palabra que toca Borges, que es la finitud de la vida y la muerte.
Ese sería mi comentario. Gracias, Rosaura. Rosaura, ¿desde dónde te conectas con nosotros? ¿Dónde te encuentras tú? El Estado de México, casi cerca de Tepotzotlán. Excelente. Un gusto que estés con nosotros, Rosaura. Gracias, Benjamín. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a aprovechar también para leer algunos de los comentarios que han ido haciendo en el chat. A ver, hablando, por ejemplo, les decía de qué habíamos escuchado o qué habíamos leído antes de Borges, nos decía Anael Savera, El amenazado, hacíamos referencia al poema El amenazado. Elizabeth, que está desde Yucatán, un saludo hasta Yucatán, Elizabeth. Karina, desde Buenos Aires, un saludo. Cuando hablamos hace rato de Juan Rulfo, decía Ana Elsa también acerca de la novela de Pedro Páramo. Un saludo a Manzanilla, Silvia Cano. A ver, María Contreras nos dice, yo nunca había leído a Borges y la verdad me pareció un texto complicado de leer por partes. Sin embargo, me pareció interesante cómo entrelaza varias obras para su narración, lo que decíamos, ¿no? Cómo él ya dialoga con una tradición literaria, ¿no? No me gusta la palabra canon, pero sí con unas bases literarias que existen, por lo menos bueno, yo iba a decir por lo menos en la literatura occidental, pero es que Borges, incluso en sus textos, y El Inmortal no es la excepción, también introduce la literatura oriental, ¿no? De hecho, el origen de varios cuentos, de varias de las historias de las mil y una noches, por ejemplo, él hace referencia a las aventuras de Sinbad, ¿no? El marino, que en realidad está a discusión si todas las historias que conforman las mil y una noches en realidad es que son de origen árabe, ¿no? Nosotros las conocemos como las mil y una noches árabes. Pero en realidad, Las Mil y Una Noches, pues es un relato que se fue construyendo en varias etapas y se les fueron agregando diferentes historias de diferentes orígenes. Bueno, Borges hace eso, él dialoga con todo este tipo de tradiciones. Entonces, lo digo por el comentario de María que decía, entrelaza varias obras para su narración y estas funcionan para transmitir el tema, que para mí va ligado a la memoria, también la memoria como forma de inmortalidad. Y este comentario es muy atinado, María, porque nosotros lo vemos hasta en el epígrafe de los ensayos de Francis Bacon. Si ustedes se dan cuenta, esta cita de Bacon no hace referencia ni a la inmortalidad, no hace referencia ni a la muerte, ni al infinito. Es una cita sobre la memoria y sobre el olvido. Entonces, muy, muy acertado el comentario, María. Para ti el tema va ligado a la memoria y la memoria como forma de inmortalidad. Esas obras que mencionan también son inmortales, por lo que son relevantes en su texto. Excelente, excelente comentario, María. Hola a todos, saludos desde Buenos Aires, Margarita. Ciudades Invisibles de Calvino, por supuesto, sí. Silvia Cano, el cuento está narrado en primera persona por Marco Flaminio Rufo, un tribuno romano que narra su viaje en busca de la ciudad de los inmortales y su eventual hartazgo de la vida eterna. Yo les quiero sembrar la duda, si no es que hacia el final hay una revelación sobre que el narrador es más bien el propio Homero, pero se los dejo para que no puedan dormir esta noche de viernes. Cielo menciona, mezcla las religiones, la mitología griega y la romana, muy bueno. Dice Lau, spoiler, bueno, yo pensé que ya todos habían leído. Bueno, no es porque no hayan leído, ¿no? Es más una interpretación, pero bueno. Marcela de la Torre, saludos desde San Luis Potosí, no pude llegar a casa, los vengo escuchando, espero para la próxima. Gracias, gracias Marcela. Bueno, también Joana quiere comentar y hace un momento vi levantar la mano a Margarita. Entonces, bueno, Sí, ¿qué Margarita, tal? Un simple comentario. Ante adelante. todo, felicitarte y celebrar este espacio, porque la verdad que como está la situación en general en los países, que alguien decida armar un grupo de gente, como decir, que se reúna para comentar obras de la literatura, me parece fantástico. Así que mis felicitaciones.
Y algo pequeño, un comentario sobre Borges, yo lo leí porque, bueno, en respeto al grupo, pero a mí particularmente, viste que o te ha gustado, te gusta Borges o no te gusta Borges. En este caso, en mi caso, nunca me gustó. Y bueno, quizás él en su forma de ser que ha sido muy también despótico en mi manera de ver, pero bueno, lo leí, pero también considero que es complicado y no ha sido de mi agrado este autor, pero igual lo leí, ¿eh? Y gracias por el espacio. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias, Margarita. Es verdad, a ver, yo no les recomiendo escuchar o leer a Borges hablando de otros autores, por lo menos contemporáneos, porque Borges, digamos que no era muy dado al elogio, ¿no? Sí hacia los autores anteriores a él. Él todo el tiempo hace referencia a Robert Louis Stevenson, a Leon Bloy, a Schopenhauer, pero él tenía ese detalle de hablar mal de otros escritores contemporáneos. Y me refiero a estas características ya de su personalidad de las que nos menciona Margarita, ¿no? Incluso si nos vamos por el ámbito político, también hay muchas cosas que desde una u otra perspectiva hay quien le cuestiona, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, para mí por lo menos, su escritura es excelente. Iba a decir es fantástica, pero pues lo es en todos los sentidos, ¿no? En el sentido literal de la palabra y también en el sentido figurado. Joana, vi que tenías levantada la mano. Te escuchamos, Joana. Ay, se me desapareció Joana. Joana Gómez, ¿alguien la ve por ahí? Creo que salió. Ahí está. Ah, te escuchamos, Joana. Ya te leímos. Bueno, es que lo que pasa es que iba a resaltar otra cosita, dejando lo que hagas tú, que era cuando hay tipo lo que las mezclas que hace Borges en su literatura a veces es, por eso es que a veces termina siendo compleja porque hace un rollo, es como cuando se están haciendo los rollitos de canelones, que es rollo sobre rollo, y es ficción sobre ficción y a veces es algo real, pero entonces le mezcla algo ficticio, o sea, la técnica es metaliteratura con metaficción y es una técnica que inclusive muchos, bueno, después de Borges siguieron alineándose con esa técnica, que a la final, por eso a veces muchas personas, yo por lo general, al principio hay cosas que lo enredan a uno, pero termina uno entendiendo que, que siempre tiene un significado y un sinónimo. Yo siempre veo a veces que los textos de Borges tienen un tema de espiritualidad y de introspección consigo mismo, porque ese título de inmortal, al decir que de ese personaje ficticio que se llama Marcos, que bueno, que pasa para llegar a esa ciudad que él quería conocer, de la gente inmortal, que es súper horrorosa, fea, terrible, tuvo que pasar cosas también feas también para llegar ahí. Y empecé a analizar como, pues en mi caso, como que, como la trascendencia como el ser humano cuando va pasando por su vida y entonces no es como, cierto, no es como que todo divino, sino tiene sus decadencias. Y hay una parte como en la página 8 o 9 que yo vi, que si, no sé, pues no me voy a poner pues a leer el párrafo acá, pero pues era en esas dos páginas donde también pues él dice que que la final como que concluye esa persona, esta personaje diciendo que a veces uno no, eh, como que va por generación en generación, o sea, que la persona nunca termina. Hay gente, por ejemplo, en el cristianismo o en las otras religiones que piensan que la persona sigue a una vida después de la muerte
y que él prefiere comprender más a esta otra religión, no me acuerdo que se me va el nombre, como el hinduismo, una cosa así, de que de pronto, digamos, lo que cometiste, como el tema del karma, lo que cometiste se sigue repitiendo así, las acciones pasan de generación en generación. Yo lo veo desde ese punto porque Borges a la final tuvo como una secuencia ahí dentro de la espiritualidad y las letras también, ¿cierto? Tomando en cuenta que él también llegó a ser parte de entrar a un templo y hacer meditación y bueno, en fin. Bueno, ese es como mi aporte, no sé, gracias. Gracias a ti, Joana. Me imagino desde Colombia, ¿verdad, Joana? Sí, ¿Qué parte de Colombia, Joana? Ay, no, no escuchamos. Pero bueno, si quieres... iba bien. Ay, no, no te escuché bien, pero si quieres comentarlo en el chat, Joana, adelante. Muchas gracias por tu comentario. Es verdad, o sea, cuando hablamos hace un momento de cómo dialoga con otras tradiciones, y decíamos incluso, por eso me refrené cuando iba a decir de la tradición occidental, porque Borges hace referencia incluso a la tradición oriental, tanto en algunos textos como les puse el caso, el ejemplo de las mil y una noches, pero también cuando hace referencia precisamente cómo el hinduismo percibe la existencia, ¿no? Que es este comentario que nos hace Joana. A mí lo que me pareció interesante en esa parte, porque es totalmente cierto, decía Joana, a ver, Borges en su vida tuvo la oportunidad de visitar todos esos lugares, entender esa cultura. Y de alguna forma él lo refleja en este personaje en la narración. A ver, estamos hablando de que para este punto, sea quien sea, estemos de acuerdo o no en quién es el narrador tiene miles de años viviendo. Y de alguna forma él ha tenido el tiempo de entender la cosmovisión en diferentes tradiciones, ¿no? Hace referencia al islamismo, hace referencia al judaísmo, al cristianismo, al hinduismo. Y entonces a mí me pareció muy interesante cómo Borges traslada algo propio que es su propio entendimiento y conocimiento de estas culturas, de estas visiones del mundo y de la vida, a través de los ojos de un personaje que para lograrlo tuvo que vivir miles de años, ¿no? Y Borges para lograrlo lo que tuvo que hacer pues fue no ir a la escuela y educarse en casa y vivir en la biblioteca de su papá que tenía más de 1000 volúmenes, ¿no? Básicamente como si tener miles de libros a tu alcance te permitiera vivir miles de vidas y miles de años. Entonces me parece interesantísimo. Muchas gracias. Ahora, estoy viendo en el chat, desde hace rato me parece que Fabio quiere comentar algo y solamente es que no había podido levantar la mano, pero si es así, Fabio, te escuchamos. Muchas gracias. Es que no descargué la aplicación, la tengo desde el celular, pues abriéndola por el navegador y no me aparece la opción. Bueno, pero Pero está excelente. Mira, si ya te manifestaste en el chat, siempre va a haber alguien que te va a leer y ya supimos que querías hablar. Adelante, Fabio, nos va a dar mucho gusto bueno, escuchar. muchas Me gracias. imagino también desde Colombia, ¿verdad? Sí, desde Bogotá. Un abrazo hasta Bogotá, Fabio, te escuchamos. Gracias. Pues es el primer texto que leo de Borges. De hecho, pues este año me regalaron un libro de Borges, que es una compilación de textos. Es como Borges definitivo, algo así. Y pues no había tenido la oportunidad de leer nada de él. Pero creo que Rosaura había comentado algo sobre como esa idea de la mortalidad y me parece muy llamativo en el cuento la figura de los ríos, ¿sí? De encontrar la inmortalidad después de buscar mucho en diferentes lugares y tener la posibilidad de recuperar la mortalidad buscando nuevamente en esos lugares. O sea, es como esa posibilidad de que sea algo excepcional. Nos presenta Borges como la mortalidad como una anomalía frente al orden normal de las cosas.
Es algo que puede parecer como algo muy excepcional de alguien que estuvo buscando constantemente, y más curioso aún me parece que la gente después de obtenerla, bueno, los personajes de la historia después de obtenerla, pues sigan en esa búsqueda para perderla. Entonces, me parece muy interesante esa búsqueda, y es también como un reflejo de esa inconformidad del ser humano. El ser humano siempre está deseando lo que no tiene y aprecia las cosas cuando las ha perdido. Hay un texto costumbrista de un escritor antioqueño en donde plantea una situación muy graciosa. Es un libro que se llama En la diestra de Dios Padre, y el personaje secuestra a la muerte, y el autor nos muestra un escenario en donde el mundo entra en caos porque la gente no se muere. Entonces, la gente busca mil y una manera de morirse, y no es posible morirse porque la muerte está secuestrada y la muerte no puede interactuar con los humanos. Entonces, la gente se lanza a los ríos, se lanza de los barrancos, se ahorca y no encuentra la muerte. Tanto así que llega un punto en que el mismo Dios interviene y le dice a este hombre, venga, por favor, libere la muerte. Entonces, el autor también ahí nos muestra cómo el equilibrio y la dinámica de la humanidad requiere de la mortalidad para no perder como el orden, como para no caer en el caos. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo bueno, en este caso el costumbrismo, en este caso este cuento de Borges, a veces también con la literatura de ciencia ficción, pues se entra a cuestionar esta cuestión del verdadero deseo de la inmortalidad, que hay detrás de eso, y cuál es el verdadero papel de la mortalidad dentro de el equilibrio de la humanidad, dentro de la dinámica. Realmente, esta cuestión, digamos, también de los estoicos, de pensar, pues la vida tiene sentido en el momento en que yo soy consciente de que va a tener un fin. Si no tuviera un fin, entonces perdería todo el sentido. Eso también parece muy interesante. Entonces, cómo se abarca desde diferentes puntos de vista y de diferentes tipos de narración esta cuestión de la mortalidad y la inmortalidad, como esa dualidad. Entonces, realmente, ¿qué papel juegan? Y yo, la inmortalidad es una idea pues que se puede acariciar en los relatos, pero la mortalidad es lo más tangible que tenemos, o sea, es como ese punto de comparación que nos sirve para contrastarla, como la luz y la sombra, pero pues hay una que pues la podemos apenas imaginar. Esa será como mi percepción también con este cuento. Muchísimas gracias, Fabio. Yo te escuchaba y también veía las expresiones de todos, cómo disfrutamos con tu comentario. Muchas gracias, Fabio. Y también, grande Gracias. Henry, en los comentarios, los cuentos que citas, Fabio, son los cuentos de Tomás Carrasquilla. Entonces, para quien quiera el dato, porque está súper interesante. Muchas gracias, Fabio, y muy buen comentario. Voy a tomar el comentario de Fabio para hacer un apunte sobre lo que hemos mencionado acerca de los temas en las obras. Cuando hablamos del Gran Gatsby la semana pasada, y a principios de esta semana yo les daba mi pequeña reseña, les explicaba sobre lo que en el arte es el fondo y la forma, ¿no? Y cómo el fondo de las obras tiene que ver con los temas, con los mensajes que se trata de transmitir a través de esta obra. Identificar los temas en una obra y pongamos términos específicos en la literatura o en la narrativa en general, aunque a lo largo del club veremos obras no necesariamente de narrativa, pero quiero hacer referencia a la narrativa porque esto sucede también mucho en el cine, por ejemplo, en las películas. Identificar los temas puede en principio parecer sencillo, pero en realidad requiere prestar mucha atención. Y les quiero decir por qué, sin sonar, o sea, no pretendo sonar a como que vamos a descubrir el hilo negro aquí en las sesiones del club, sino más bien quiero compartir con ustedes algo que a mí me ha ayudado a entender con mayor profundidad la literatura o, como les digo también, por ejemplo, el cine. Bueno, para quienes no sepan, yo estudié cine, esa es mi profesión, yo estudié la licenciatura en cinematografía.
y especialmente en lo que he desarrollado algo de experiencia es precisamente en la escritura de guión y en el análisis tanto de guión como del cine en general, en la apreciación cinematográfica, etcétera, ¿no? Bueno, algo que a mí me ha ayudado es entender algo que en alguna ocasión dijo Guillermo del Toro, este director de cine mexicano, que decía, tú te vas a dar cuenta cuál es el tema en una narración, él haciendo referencia a las películas, por ejemplo, pero lo mismo aplica para los libros, dice, porque es algo que está presente de principio a fin. O sea, el tema siempre está presente. Hay otras cosas que pueden resaltar y que aparecen en momentos puntuales, pero son circunstancias, son digamos, estilísticamente o en la narrativa llegan a ser pretextos, son puntos de partida o de arranque para la narración, pero no siempre constituyen el tema. El tema siempre va a estar presente en muchas formas, en símbolos, en diálogos, en nombres de personajes, en los finales, en las revelaciones que la narración nos va dando, ¿no? Y esto a mí, cuando yo lo escuché, me abrió los ojos en muchos sentidos porque me di cuenta que yo en lo personal, sí hasta ese punto analizaba los textos y también las películas de una forma muy superficial. Si tú me preguntas, o hace años, o cuando leí por primera vez El Inmortal, me preguntas de qué se trata ese cuento, yo te hubiera dicho, por lo obvio, por lo evidente y hasta por el título de la obra, pues es un relato sobre la inmortalidad y sobre la muerte, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, Fabio en su comentario tan atinado, tan excelente, nos hizo ver un par de cuestiones que están presentes todo el tiempo. Es más bien un relato, para mi gusto también, yo comparto esa visión con Fabio, es un relato sobre la insatisfacción, ¿no? Es decir, el personaje junto con otros personajes siempre están buscando algo que no tienen. Cuando no tienen y está de principio a fin. A ver, el narrador, eh, ya sea que sea Marco u Homero, pero emprende esta búsqueda. Bueno, hablando del personaje de Marco. Marco emprende la búsqueda porque ve un viajero que se muere delante de él, que le platica, oye, pues yo voy buscando, me contaron sobre este río, etcétera. Y quiero saber si tú sabes por dónde queda. Y es la primera vez que el personaje de Marco escucha algo así. Entonces, no es que ni siquiera Marco arranca esta búsqueda de la nada, sino que por eso digo que está desde el principio. Marco eh, emprende esta búsqueda de la inmortalidad porque hay otro personaje que ya venía emprendiendo esa búsqueda de la personalidad, de la inmortalidad, perdón. Y a este otro personaje, a este jinete que venía, quién sabe quién más le había narrado sobre eso. Y hacia el final también, en la narración, nos vamos dando cuenta que dice que con los años, él y los otros trogloditas, así se refiere a ellos, llegaron a razonar que si ellos podían encontrar la inmortalidad en un río, seguramente la mortalidad la podían encontrar en otro río. Ahora, para cuando llega ese punto, ya era algo deseable para ellos, es decir, ya estaban insatisfechos con su condición de inmortalidad. Es más, tan es así que el personaje de Marco empieza a estar insatisfecho con su inmortalidad antes de darse cuenta de que ya se había vuelto inmortal. Y me gustaría que lo notemos en un pasaje en específico. Cuando él narra que está en esas ruinas, en esos nichos de donde salen los trogloditas y él con las manos atadas. eh, cuando después de haber bebido ya del agua, pero Marco no sabe en ese momento que ese era el agua que tanto estaba buscando, hay una parte donde dice, donde él relata, les rogué que me dieran la muerte, ¿no? Es decir, todavía sin tener conciencia de que ya era inmortal, todavía pensando que él era inmortal, pero siendo ya inmortal, ya estaba satisfecho perdón, insatisfecho con su inmortalidad.
Entonces, por eso para mí este es otro tema que resalta y que no es tan, no, resalta, me refiero a que no es tan evidente, pero resalta en el, para mí en lo individual tiene esa precedencia, ¿no? Y que a simple vista no parece ser el tema del relato, no parece ser algo tan presente en la insatisfacción, pero este relato nos habla sobre la insatisfacción del ser humano más de lo que pensamos. Y el otro concepto que me pareció maravilloso y que por lo menos a mí no me vino a la mente hasta que Fabio lo mencionó, pero tiene toda la razón, es como esto también es un relato acerca del orden, ¿no? O sea, ese orden que existe en el universo, ese orden cósmico, depende de los contrastes, depende de la oposición, ¿no? Haciendo referencia a otras lecturas que abordan el tema de la muerte y de la falta de la muerte y cómo esto convierte la vida misma en un caos. Rosaura mencionaba las intermitencias de la muerte de Saramago y Fabio hizo mención a estos cuentos de Tomás Carrasquilla, ¿no? Y al final lo que a donde nos lleva el comentario que hacía Fabio hace un momento es que también el tema del orden está presente en este sentido, ¿no? O sea, cuando se altera algo en ese orden, eh, a lo mejor puede parecer no sé, como redundante el comentario que voy a decir, pero cuando se altera algo en el orden, entonces el caos es muy evidente, ¿no? Y en el relato del inmortal, no lo es en el mundo o en la sociedad en general, lo es en una sociedad que se construyó de inmortales, ¿no? Pero el resto del mundo ignoraba esa sociedad. No es un caos generalizado como lo puede ser en el universo que construye Saramago en las intermitencias, por ejemplo, ¿no? Pero es un caos en lo individual, ¿no? Y ahí es donde hablo de esa insatisfacción de la que estaba hablando, ¿no? Es un caos en lo individual, alterar el curso, si vale la expresión, el curso natural de la existencia, hacia dónde conduce la existencia, pues hacia la muerte, ¿no? Y entonces alterar en lo más mínimo ese orden existente, pues altera también la vida, la percepción, los deseos, los anhelos del personaje, sus motivaciones, sus búsquedas, su sentido, su existencia, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante tu comentario, Fabio. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a María Cristina también que levantó la mano y después a Enrique. Y a Sandra también, ya vi que levantó la mano, Sandra. Adelante, María Cristina, te escuchamos. Sí, una disculpa porque estoy conectada en el celular y en la computadora que la acabo de prender. Acabo de poder, no podía yo, pero es que se oye doble. No sé si a ustedes les estorba esto. Te escuchamos perfectamente, María Ok, Cristina. ok. Bueno, yo únicamente hacer de una reflexión acerca de lo que es la memoria, la importancia de la memoria. Y porque también mencionaban, porque en algún momento dado alguien mencionó acerca de la memoria como inmortalidad. Y en realidad, cuando la memoria en sí está siendo vista o se está determinando, está determinándose como la pérdida de la memoria, como la inmortalidad precisamente, porque la memoria de alguna manera permite la identidad y el tiempo, valorar el tiempo y darle sentido a la vida misma y darle un sentido al transcurso que hay a través de la vida hasta lo que es la muerte, ¿no? Entonces, como que hay una pequeña contradicción en un momento dado, o me deja a reflexión esa pequeña contradicción que en un momento dado se puede dar en ambos sentidos acerca de la memoria, porque la memoria es, porque en un momento dado para mí la memoria sería vida, y es lo que nos permite de alguna manera crear una secuencia como para hacer la vida misma, ¿no? Para trans-
Eso, exactamente, para estar cerca en vida misma, en el momento de la muerte, bueno, es que se acaba la memoria y la memoria cuando se pierde, hablan de la inmortalidad. En el cuento lo que dicen acerca de esto es acerca que la inmortalidad verdaderamente, los seres inmortales con los que se encuentra este personaje, pues son seres que han perdido precisamente la memoria. Es la pérdida más grande que puede existir como para un ser humano. Es todo. Excelente, excelente, María Cristina. Yo agregaría también, por ejemplo, a este comentario sobre la memoria, algo que también propone el texto dentro y ahorita, bueno, por ejemplo, Lau, ¿no? Que es este psicoanalista, nos dirá, ¿no? Pero, porque se puede ver desde el punto de vista psicológico o también filosófico, ¿no? Pero dentro de algunas cualidades que distinguen al ser humano, y el relato mismo lo dice, la narración. Todos los seres, con excepción de los seres humanos, ya son inmortales porque el ser humano es el único que es consciente de que se va a morir, ¿no? Entonces, a eso me refería María Cristina, que yo a esto sobre la memoria agregaría la conciencia, ¿no? Es decir, el tener conciencia de que esto se va a acabar un día, retomando también el comentario que hizo Virginia al inicio, ¿no? De la finitud y entender que esto se va a acabar en algún momento ya desde el principio nos hace mortales, ¿no? Nos hace entender que esto en algún momento, como decía, se va a terminar y el no saber cuándo va a suceder también. Entonces, de alguna forma, pues sí, o sea, suena tal vez a motivación y autoayuda y yo quiero rehuir de eso, ¿no? Pero pues la verdad es que eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida, ¿no? Que es también un poco de lo que hablaba hace un momento Fabio con su comentario, ¿no? Sobre las cosas que deseamos. A ver, yo por eso al principio, bueno, al principio de la semana, cuando hablaba de Gran Gatsby, les decía que quién sabe si también algunas de las lecciones que encontramos, algunos de los temas y algunas de la visión que se encuentra ahí, lo íbamos a encontrar también aquí en el libro bueno, perdón, en el relato de El Inmortal. Y para mí algo que comparte, por ejemplo, es, hablando, como les decía hace un momento, sobre la insatisfacción y tomando lo que decía también acerca de la conciencia de lo que tenemos y de lo que no tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, también Fabio decía, se me hace súper interesante que el objeto de deseo en algún momento era la inmortalidad, en otro momento fue la inmortalidad y ambas cosas las encontrabas en un río, ¿no? Eh, y eso me hace pensar, o sea, si hablando por ejemplo, del deseo, que es un tema que estaba presente en la lectura anterior del Gran Gatsby, si no es, o sea, y también hablando de que a veces las lecturas nos plantean preguntas, a mí una de las preguntas que me deja la lectura del Inmortal es si lo que en realidad deseamos no es que ya lo tenemos, ¿no? Si aquellas cosas que queremos en la vida no es que ya están a la mano, o si no los tenemos, no es que están más cerca de lo que pensamos, ¿no? Como en este caso, a estas personas encontrar la inmortalidad les hizo darse cuenta de que lo que en el fondo deseaban, pues no es que fuera la mortalidad, pero sí era el sentido que la mortalidad le da a tu vida, ¿no? Y eso ya lo tenían. Ellos consiguen la inmortalidad y entonces el objeto de su deseo cambia, ¿no? Ya no desean inmortalidad, ahora desean todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la inmortalidad no les trajo lo que en realidad anhelaban, ¿no? Y esa es otra cosa también en lo que se parece al Gran Gatsby, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué cosas renuncias cuando persigues una obsesión? Y cuando logras eso que tú estabas persiguiendo y te das cuenta de que no era como lo habías idealizado, ¿no? Como le sucedió al personaje de Jay Gatsby. Eh, Adelante, María Cristina. Que podría ser siempre la insatisfacción eterna que tenemos los seres humanos. Cuando conseguimos algo efectivamente, no nos conformamos con eso, sino siempre hay más, siempre hay más. Y en un momento dado también esa búsqueda es la que nos permite continuar. Exacto, exacto. Es lo que
nos, tú lo acabas de Da decir, la, ¿no? Nos permite continuar, o sea, esa búsqueda nos está en movimiento. Y aquí tenemos personajes que su, digamos, su móvil es la búsqueda de eso que estaban anhelando, ¿no? O sea, mm, toda la narración nos lleva por lo que tuvo que pasar esta persona, ¿no? Y el desierto y la sed y comer serpientes y perderse en quién sabe cuántos laberintos y todo. Y después salir y va de regreso, ¿no? Como una clara también referencia, hablando de la tradición literaria, pues ahí tenemos una referencia a la Odisea, ¿no? O sea, ya me fui a la aventura y ahora el viaje de regreso es igual de tormentoso, ¿no? Todo para en algún punto darse cuenta de que el viaje que quería emprender era otro, y en este caso era el del sentido que ahora le va a dar el regresar la mortalidad. Gracias, gracias María Cristina. Vamos a escuchar a Enrique y después a Sandra. Enrique, te escuchamos Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? perfectamente. Bueno, les habla Enrique Barbosa desde Bogotá, Colombia. Primero, un agradecimiento a Benjamín. Esta lectura me pareció súper interesante. Es el tipo de lecturas que más disfruto, aquellas que son reflexivas y con una alta carga filosófica. En mi opinión, obviamente todo lo que voy a decir es mi opinión, no soy el dueño de la verdad. Considero que esta lectura me puso bastante reflexivo en el tema de la inmortalidad, aunque nunca en algunas ocasiones de mi vida me planteé esa posibilidad de si quería vivir o si quiero vivir muchos años o no morir nunca. Y tengo claro que no quiero la inmortalidad. Y esta lectura como que me hizo caer en cuenta en que de alguna manera lo que yo pensaba tiene mucho sentido. Los seres humanos por lo general siempre buscamos aquello que no tenemos y cuando lo tenemos pueden suceder dos cosas. O eso que obtuvimos no era tan bueno como esperábamos o simplemente como dijiste Benjamín en algún momento, ya lo teníamos, ya era parte de nuestra vida, pero no teníamos conciencia de ello. Entonces, el autor nos da a entender que la inmortalidad no es algo tan bueno como la mayoría de la gente quizás piense. Se vuelve algo, digamos que negativo, deja de ser un don para convertirse en algo negativo, como lo acabo de mencionar, y se pierde la memoria, se pierde la noción del tiempo, se pierde el sentido que todos debemos darle a nuestra vida. Y de nuevo me puse a reflexionar si yo fuese a vivir por siempre, entonces dije, no, pues la vida se volvería muy aburrida, llegaría un momento en que ya lo he vivido todo, ya lo he experimentado todo, ya lo he conocido todo. Entonces, hacen ahí como la comparación del autor con los trogloditas. Se vuelven tan insensibles, se volvería uno un monstruo. Todo perdería sentido, la vida carecería de esencia, por lo que mencioné, ya todo lo habré vivido, no habría como un límite, una finitud en mi vida y como que ya la vida dejaría de ser vida, dejaría de ser algo disfrutable para convertirse como en una carga. Entonces cierro agradeciendo de nuevo a Benjamín porque la lectura me dejó muchísimas enseñanzas. Muchas gracias, esa era la opinión que quería compartir con todos. Muchas gracias, Enrique. Quiero rescatar de tu comentario algo que decías, ¿no? Sobre el simbolismo que hay en los trogloditas. Y es verdad, a ver, es muy interesante cómo vemos en este texto que cuando se logra la inmortalidad se pierde la civilización, ¿no? O sea, volviendo un poco a lo que decíamos, ¿no? Conseguir eso que estaban buscando en realidad los hizo perder más de lo que estaban ganando, ¿no? Y en muchos sentidos, incluso el personaje de Homero es un personaje que se vuelve torpe con el idioma, que olvida muchas cosas, que olvida incluso sus propias creaciones, ¿no? Es un Homero que ya no se acuerda de la Ilíada ni de la Odisea, que ya no se acuerda del griego, ¿no? Y
pues dolorosísimo, ¿no? Por lo menos para mí, pensar de esa manera, ¿no? O sea, como que puedes perder todo eso en tu vida, ¿no? Volviendo a lo que decíamos sobre la memoria, ¿no? El comentario que hacía María Cristina hace un momento sobre cómo la memoria define la vida en muchos sentidos. De la misma forma, conforme vamos olvidando cosas, parece que vamos perdiendo vida, ¿no? Y eso es lo que en realidad le estaba sucediendo a estos personajes. Eh, Conforme avanzan los años, hay algunas cosas que, por ejemplo, el propio Marco va recordando, ¿no? Pero es muy evidente que Homero, cuando él dice, oye, bueno, ya pasaron más de 1000 años, la verdad no me acuerdo muy poquito, da mucho para pensar, ¿no? En ese sentido, cómo es peor que la muerte misma el no recordar lo que viviste, ¿no? El olvido. Gracias, muchas gracias, Enrique. Sandra, te escuchamos y después escuchamos a Laura. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, pues yo ya había leído ficciones de Borges, tengo pues digamos como un gusto bastante hacia este autor. No he leído pues muchas cosas, solamente he leído algunos cuentos. Y bueno, digamos que escuchándolos me parecía bastante curioso también como el concepto en sí de inmortalidad en términos de que, pues para mí, digamos que no es tanto como el que perdure la vida de manera indefinida, sino el uno cómo perdura a lo largo del tiempo en sí. O sea, digamos como esa huella o ese trascender con algún aporte significativo a la humanidad y que pues de alguna manera ese impacto se vea reflejado a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos que habían momentos en la lectura que pues me daba cuenta, por ejemplo, digamos la relación que, pues como también lo resaltaron hace un momento, de perseguir ese inalcanzable en términos también, por ejemplo, como lo plantearía el absurdismo de Camus, en términos también de, pues justamente, digamos, como no llegar nunca a esa resignación o a ese deseo, o ese, digamos, como pensamiento en sí de decir, bueno, o sea, esta es la vida que me toca vivir y pues de alguna manera tengo que aceptar como ese nuevo cambio o ese nuevo proceso de transformación que siento que era lo que más le costaba al personaje en sí. O sea, digamos, como no tanto el hecho de no morir, sino el término de sentir que ya no sabía vivir. En ese sentido, digamos, como el contexto que ya lo vencía y que ya decía como no, no sé qué estoy haciendo porque siento más, digamos, como una insatisfacción hacia un sentimiento de no pertenencia. Entonces, pues eso me pareció súper curioso y pues también me pareció pues un cuento, digamos, duro pues digamos, a partir de la parte como de la crueldad un poco de Borges en términos de decir como hasta que no aceptes o hasta que no entiendas que este es como el camino que debes recorrer, pues no, no se va a terminar la historia. Y pues de alguna manera es como yo asociaba un poco como la cuestión de los laberintos y la temporalidad que él maneja, pues también con lo que viene siendo el mito de Sísifo de volver a lo mismo y volver a lo mismo y volver a lo mismo pues en términos de justamente hasta que no entiendas lo que te quiero enseñar o lo que te quiero mostrar, pues no vas a salir como de esa rutina de repetir y repetir lo mismo en diferentes contextos y en diferentes comunidades, pero que de alguna manera pues era como la misma historia de la humanidad en sí. O sea, el río no cambiaba, digamos, seguía estando ubicado en el mismo lugar, pero el agua que pasaba por él ya no era la misma. Entonces, eso pues también me pareció interesante y que pues digamos que en las citas también que maneja Borges de pues personajes también digamos como de la época y pues en general algunos físicos, pues es interesante mirar como si esa linealidad o digamos esa flecha de tiempo que pues se propone como tal en la lectura. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Eso que mencionas tú es el cómo el relato aborda el tema de la identidad, ¿no? Es decir, cómo te transforma a ti el haber conseguido lo que querías. Y en este caso, lo que tú, me pareció muy interesante lo que dijiste, Sandra, sobre el hecho de que lo trágico estaba en que haber encontrado la inmortalidad para él significó que ya no sabía cómo vivir, ¿no?
Es decir, consiguió la inmortalidad y entonces y eso me refiero con la identidad, y eso transformó quién era él en muchos sentidos, ¿no? Ya no volvió a ser por ejemplo, Homero ya no siguió siendo el Homero de la Ilíada y de la Odisea, el poeta griego. Marco ya no era ese tribuno, ¿no? Es decir, los cambió para siempre. Lo que decías, Sandra, sobre ya no sé qué estoy haciendo, ya no sé qué quiero, ¿no? Se me hace muy interesante que lo dice en la narración, por ejemplo, cuando Marco resalta quién era él, como tratando de decir, me parece increíble, ¿no? Que yo, Marco, Flamino Rufo, el tribuno, tal, 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 les mendigara que me dieran de comer una serpiente, ¿no? Porque ya no era ese tribuno, ¿no? Porque quién era él ya había cambiado, o quién había sido él. Y luego nos lo vuelve a remarcar cuando le cuestiona a Homero, ¿qué tanto sabes no me acuerdo si le pregunta de la Ilíada o de la Odisea, pero la respuesta de Homero es, pues muy poco, ya tiene mucho que la inventé, ¿no? Entonces Homero ya no era Homero tampoco, es más, a los ojos de Marco, ese fue un momento revelador porque todo el tiempo él lo había visto como un troglodita, ¿no? Porque Es más, como un perro. Habla de él como un perro, ¿no? Como un perro que sin aprender a hablar, sin mediar palabra, a lo que se había dedicado Homero, el gran Homero, que había escrito la Ilíada y la Odisea y que había influido en la cultura por los siglos, ahora lo que se dedicaba en esta parte, por lo menos de la narración, era simplemente a seguir a Marco, ¿no? Entonces, por eso digo que lo que tú acabas de apuntar, Sandra, es cómo esto aborda la identidad, porque efectivamente el quiénes eran ellos cambia a partir de que consiguen lo que querían, ¿no? Tristemente. No, no que así sea, no estoy queriendo decir que el texto diga que cuando consigues lo que quieres te cambia, pero en el caso de ellos sí, porque ¿qué era eso que querían? Era una circunstancia muy específica, que es la inmortalidad y pues cómo carambas no le iba a cambiar eso, ¿no? Gracias, Sandra. Muchas gracias. Muy buen comentario. Lau, te escuchamos. Hola, otra vez. Escuchaba yo todos los decires y me hizo mucho sentido. Bueno, pues obviamente me hace mucho sentido todo con el análisis, ¿no? Esto que habla Lacan, que dice que la muerte es la dulce caricia hacia la vida porque sin ella estaríamos locos, ¿no? Lo que nos hace vivir tranquilos es saber que va a llegar un final, que hay un tope donde podemos descansar. Escuchaba también dentro de todo esto la cuestión de la falta, esto que hablaban de siempre queremos más, o sea, ya tenemos algo y ahora queremos otra cosa, siempre hay esa insatisfacción, ese hueco. En el análisis es una barradura, entonces existe siempre. Es el deseo lo que nos mueve a siempre querer más, ¿no? Bueno, no sé, me quiero meter a esta escuela y quiero terminar esta carrera, terminas la carrera y dices, ahora quiero una especialidad, o ahora ya quiero otra carrera, o ahora quiero otra cosa, porque cabe una insatisfacción ahí, ¿no? Es la famosa falta de la que habla el psicoanálisis, y es este deseo lo que va haciendo la movilidad hacia la vida. Y la gente que cae en estados melancólicos pierde el deseo de desear, y solo la muerte puede darle un poco de descanso a eso. Por eso es tan peligroso cuando alguien cae en estas depresiones melancólicas donde ya no quiere salir, no quiere convivir, donde ya no haya un sentido ni un deseo, donde ya no hay ese móvil de decir quisiera que, ¿no? Porque ya ni siquiera se desea la muerte. Esos estadios melancólicos eh, solo los puede sanar la muerte. Y la muerte me parece, como dice la gotita de Mario Bros, es el dulce consuelo. Y dentro del análisis está puesto así como ese descanso hacia la vida. O sea, al nacer, sabemos que tenemos un tiempo determinado. No sabemos cuánto ni no sabemos cuál será la forma, pero sabemos que llegará el tiempo y el momento. También pensaba en esto que dice la filosofía, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río.
porque aún yendo la misma persona al mismo río, al mismo lugar a bañarse, será otra, porque ya hubo cosas que la transformaron en el camino. Ya la tocaron, ya la atravesaron otros decires, otras personas, otras cosas, y aún siendo el mismo río, no es la misma persona. Entonces, esta historia también me recordó mucho eso de que hay este encuentro, ¿no? Varias veces con el mismo sitio, con los mismos personajes, pero siendo siempre otros, siendo atravesados por las historias de los otros. Y pues nada, yo hablo desde el análisis, obviamente mi enfoque, mi cabeza siempre da para esa escucha. Gracias, Lau, muchas gracias. Y está muy interesante cómo abordas el deseo como algo que nos moviliza, ¿no? Porque parece ser como si hablar de estas lecturas y hablar de la forma en la que plantean la cuestión del deseo, me refiero al Gran Gatsby y ahora El Inmortal, como si fuera algo criticable, ¿no? O sea, es decir, a ver, nosotros nos comportamos de cierta manera y lo que les decía, ¿no? Renunciamos a algunas cosas por perseguir lo que deseamos, pero es que algo peor que eso es perder el deseo de desear, lo que decías, Lau, ¿no? O sea, porque entonces, y como dices, visto desde afuera, la única solución es la muerte, pero ya ni visto desde adentro, ya ni la muerte es deseable, ¿no? Entonces, no se trata de cuestionar el hecho de que deseemos cosas o que estas lecturas nos hagan cuestionar el hecho de que deseamos estas cosas, sino más bien en qué forma el desear, el buscar y el conseguir nos transforma, ¿no? Cambia quiénes somos. Hablando, por ejemplo, como decíamos hace un momento, de la identidad. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho sus comentarios. He disfrutado, como no se imaginan, analizar esta lectura junto a ustedes e incluso tengo la seguridad de que aquellos que quizá no comentaron, pero que han estado aquí para escuchar, también han podido disfrutar y que quienes van a ver la grabación también van a disfrutar mucho con este análisis y con las opiniones y los comentarios de todos ustedes. Vamos acercándonos hacia el final de esta reunión. Aquí en México, pues ya van a ser las 8 de la noche. En Argentina van a ser las 11, en Colombia las 9. Es noche de viernes, entonces, bueno, para mí está bien que, bueno, yo disfruto mucho pasar una noche de viernes aquí con ustedes hablando del inmortal. Fíjense lo poético que hay en esto, que 27 desconocidos se reúnan en una noche de viernes para hablar sobre libros, sobre cuentos, todos desde diferentes partes del mundo, a diferentes horas. De alguna forma también, pues por la misma razón estamos viajando en el tiempo, ¿verdad? Porque estamos yendo al futuro allá en Argentina y en Colombia, porque estamos llegando allá a las 9 y 11 de la noche. Y es un placer, de verdad. He podido disfrutar mucho compartir este tiempo con ustedes. Lo seguiremos haciendo. Bueno, para terminar la reunión, solamente quiero comentar algunas cosas del rumbo que para mí sería lo lógico, que el rumbo que va a tomar el club de lectura por las circunstancias. Y en primera instancia en muchos casos vamos a hacer esto que estamos haciendo en este momento, de reunirnos a comentar la lectura. Digo muchos casos y no aseguro en todos porque quiero ver la manera de adaptarlo a las posibilidades de aquellos que, por ejemplo, no pueden estar en dinámicas como estas, ¿no? Eh, Me refiero, por ejemplo, a quienes estuvieron desde la semana pasada, leyeron a lo mejor el comentario de nuestra compañera Brígida, que contando su experiencia ella decía, bueno, pues yo soy sorda, ¿no? Y para mí es una experiencia súper enriquecedora comentar las lecturas en WhatsApp porque no puedo hacerlo hablando con otras personas que no sepan el lenguaje de señas, ¿no? Y hablando a esas circunstancias me refiero cuando digo que quiero ver la manera de llegar a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho hoy, yo lo he disfrutado mucho, me gustaría que se repitiera muchas veces y por eso digo que va a suceder muchas veces, pero no puedo asegurar que todas. Lo que sí estoy seguro, porque ya lo anunciamos,
es que con nuestra próxima lectura así va a ser. Ya quedamos que la última lectura del año es El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie, que me parece, si no estoy mal, me parece que ya incluso es de dominio público, entonces por ahí no va a haber problema en compartir también algún enlace en PDF para quien lo quiera tener en PDF, quien lo quiera comprar y tenerlo y leerlo también está muy bien. Y la vamos a comentar el 27 de diciembre, que cae, me parece que sábado. O sea, ya hasta se me olvidó, perdónenme. 27 sábado. La hora está todavía por definir, pero bueno, pues son vacaciones, es una lectura también. Cuando lo platiquemos se dan cuenta por qué esta lectura en este momento no es muy navideña, no es muy de temporada. Pero sí es una lectura muy para las vacaciones, es una lectura de esas que lo mantienen a uno enganchado todo el tiempo, queriendo leer, muy interesante, muy entretenida. Y precisamente vamos a hablar de por qué nos gustan este tipo de historias, qué cosas desde lo estructural, desde las formas. Hoy nos profundizamos mucho en el tema, en esta lectura, y quizá al hablar de Agatha Christie, también hablemos mucho sobre la forma. Y hablando de la forma y hablando de lo estructural, ¿por qué son tan populares y nos gustan y disfrutamos tanto las historias que tienen la forma que tiene la novela que vamos a leer? Entonces, eso sí es una realidad. Nos vamos a volver a ver por videollamada el sábado 27 para hablar del asesinato de Roger Ackroyd. Y de enero en adelante, pues muchas cosas están por definir. Algo que les quiero anunciar, por ejemplo, es que la verdad no esperaba la cantidad de personas que se iban a unir al grupo de WhatsApp. Y ya vamos a llegar casi a 1000 personas, ya estamos arriba de las 700 personas en muy poquito tiempo. Entonces, es muy probable que dentro de algunos días, pocos días creo yo, por el ritmo en el que al que están llegando personas al club, y qué bueno que así sea, es muy probable que el canal de comunicación lo tengamos que migrar porque los grupos de WhatsApp tienen un límite. Entonces, el paso más lógico que estoy viendo yo es que tal vez para no salir de WhatsApp, que es algo pues, donde ya estábamos, simplemente se abra un canal y entonces quienes deseen continuar, pasarse al canal. Y creo yo también quienes sigan canales de WhatsApp, quienes ya estén acostumbrados más o menos a cómo funcionan los canales de WhatsApp, me parece que va a ser útil también en el sentido de que las publicaciones que se hagan van a quedar también guardadas para quienes se vayan uniendo después. El problema que tenemos ahorita en el grupo es que cuando nuevas personas entran al grupo no pueden ver todas las publicaciones anteriores. Entonces, las personas que entraron hoy, por ejemplo, no vieron todo lo que se estuvo diciendo en los días anteriores. Las encuestas, los anuncios, todo. Es muy fácil que se pierda. Y en los canales no sucede así. Cuando tú te unes a un canal, tú puedes ver todo lo que se ha publicado desde que existe el canal. Entonces me parece algo que va a ser algo muy útil con las personas que van a seguir uniéndose al club. Se los digo desde ahora a quienes están aquí en la llamada y quienes van a ver la grabación, para que cuando les anuncie eso en el grupo, pues espero que no les tomen por sorpresa y espero que podamos continuar y espero que quienes estamos aquí y todos los que están en el grupo actualmente deseen y decidan continuar. De ahí en adelante, ¿cómo será el análisis de las próximas lecturas, dada la cantidad de personas que están? No lo sé, pero ustedes han visto y saben y me conocen que muchas de las cosas que suceden en el club me gusta decidirlas junto con ustedes. Entonces, en muchas de estas cuestiones voy a pedir su opinión, me gusta tomarlos en cuenta. Y de lo que sí estoy seguro es que nos la vamos a seguir pasando muy bien. Entonces, yo les agradezco mucho, les mando un abrazo a todos, les deseo feliz noche y pues nos estamos leyendo. Que tengan bonito fin de semana y pues que la pasen muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Bye.